Muy buenas y bienvenidos a este video tutorial en el que voy a explicar cómo instalar un portamatrículas corto de la marca R&G para la Honda CB650R, aunque los pasos son los mismos para la CBR650R de este año, de 2019. Este portamatrículas de la marca inglesa puede instalarse con los intermitentes originales, que es en mi caso lo que he hecho, pero también vienen con los accesorios para instalar unos intermitentes pequeños que venden ellos aparte. Bueno, lo primero de todo decir que viene muy bien embalado y vienen unas instrucciones en inglés que en ciertos pasos no son muy claras, pero sabiendo ya cómo es y viendo este vídeo se puede instalar en relativamente poco tiempo. Como podemos ver en el siguiente esquema, vienen todas las piezas del kit numeradas y en otra hoja pone qué es cada cosa. Herramientas: vamos a necesitar un juego de llaves Allen, un destornillador de estrella, un par de llaves inglesas, creo que con una del 6 y del 8 bastará, un destornillador plano pequeño para hacer palanca y un mechero para los cubrecables que se encogen con el calor. El primer paso es quitar el asiento de pasajero girando la llave y dándole un pequeño golpe para que salga fácilmente. Lo siguiente es quitar el asiento del piloto removiendo los dos tornillos Allen que sujetan este mismo. Quitamos la brida que sujeta los tres cables, que son los intermitentes y la luz del portamatrículas. En mi caso la corté, pero se puede quitar levantando la pestañita que tiene. Siguiendo estos cables, localizamos en dónde están enganchados, y los quitamos haciendo palanca sobre la pestaña que se puede observar. Necesitamos quitar el naranja, blanco y azul, que están juntos. Una vez desenganchados, empezamos a desatornillar los tornillos Allen que sujetan el portamatrículas y están situados en la parte inferior de la moto. Dejamos posar levemente el portamatrículas en la rueda y vamos tirando poco a poco de los cables hasta que salga por el agujero por el que van metidos. Ya con el portamatrículas quitado, tenemos que quitar 6 tornillos Allen que sujetan las piezas entre sí. Además, hay que quitar estos 4 tornillos para terminar de desmontarlo. En esta parte del vídeo siguen las dos piezas centrales juntas, pero se pueden sacar ya para operar con mayor facilidad. Procedemos entonces a aflojar los intermitentes con una llave inglesa. Quitamos el protector de plástico que veis en pantalla, ya que luego lo vamos a reutilizar. Sacamos el intermitente tirando de él y sacando el cable por el agujero, y repetimos los pasos con el otro intermitente. Asegurarse de recordar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Hay que quitar las piezas de goma del portamatrículas original, que sujetan los intermitentes. Introducimos uno de los separadores en esta pieza de goma para que quede tal y como se muestra en el vídeo. Con un poco de maña y sin mucha fuerza para no romper la goma, introducimos solamente la parte de goma en el portamatrículas nuevo, tal como se muestra en el vídeo, y repetimos con el otro intermitente. Introducimos el cable por el agujero de la goma y tiramos hasta que el intermitente esté en posición. En este caso creo que me confundí de agujero, así que fijaros bien. Procedemos a introducir uno de los separadores por el cable hasta que llega al fondo.
Una vez introducido, cogemos la pieza protectora de plástico quitada anteriormente y la introducimos en la posición correcta, de tal manera que la parte donde se introduce el tornillo quede alineada con el agujero del intermitente. Apretamos un poco el tornillo con la mano y luego apretamos con la llave inglesa sin llegar al máximo, por si luego hubiese que mover algo. Más tarde necesitaremos apretarlo finalmente. Al terminar, debería quedar como en el siguiente esquema. Empezando por la izquierda vemos primero la goma con un separador entre medias, luego está el metal del portamatrículas, luego la otra parte de la goma, un separador más y por último la pieza protectora de plástico que hemos instalado en el paso anterior. Repetimos todos los pasos con el otro intermitente, hasta que queden los dos apretados, y procedemos luego a instalar la luz del portamatrículas. Lo primero que hay que hacer para instalar la luz del portamatrículas es introducir la pieza de plástico que protege los cables y le damos con un mechero hasta que quede un poco apretado. Aquí en el vídeo solo tenía una puesta, pero luego puse las tres cubriendo todo el cable, metiendo una sobre la otra y hasta que finalmente quedaba protegido. Lo siguiente que hay que hacer es meter el cable por el agujero grande del portamatrícula y luego los dos tornillos de la luz por los agujeros pequeños de este mismo. Una vez terminado, metemos la pieza metálica protectora por el cable y los tornillos, y utilizamos las arandelas y tuercas que he enseñado al principio de este clip para fijar la luz al portamatrículas. Conectamos el cable de la luz del portamatrículas al cable proporcionado en el kit que irá conectado a la moto. Procedemos ya al montaje del nuevo portamatrícula sobre la moto, y para ello empezamos introduciendo los tres cables por el agujero hacia adentro, y luego ponemos los 4 tornillos Allen que habíamos quitado anteriormente sin terminar de apretar del todo. Seguimos introduciendo los cables hasta que quede bien y apretamos los 4 tornillos Allen ya del todo. Gracias a los pequeños agujeros que tiene el portamatrículas, podemos utilizar las bridas proporcionadas por dentro para que los cables queden escondidos y bien sujetos. En este paso recomiendo ir jugando con los cables hasta que quede bien, y una vez contentos con la posición, apretamos la brida del todo y cortamos los sobrantes. Por último, hay que conectar los 3 cables de nuevo a la moto, y en este caso el cable de la luz del portamatrículas es naranja en vez de blanco, pero bueno, recordamos que las conexiones azul y naranja son los intermitentes, y la blanca, situada entre ambas, es la luz del portamatrículas. Es importante que ahora encendamos la moto y comprobamos que funciona todo correctamente. Montamos de nuevo el asiento del piloto con los 2 tornillos Allen quitados anteriormente y ponemos el asiento del pasajero. Al haber distintos tipos de matrículas y distintas formas de ponerlo, no he querido grabar lo que hice yo la mía, pero básicamente le hice 2 agujeros con un taladro y utilicé 2 tornillos con una arandela y 2 tuercas antivibración cada tornillo. Aquí en España por ley es necesario usar un catadióptrico, que se puede comprar aparte del kit,
y que se sujeta de la misma manera al portamatrículas. Y bueno, aquí os dejo con el resultado final y una comparativa con el portamatrículas original para que veáis la diferencia. Espero que os haya servido el vídeo y bueno, hasta luego.